Hola, muy buenas. Mi nombre es Daryl Mauricio Brown Aparicio y mis compañeros de proyecto son David Eduardo Arrieta Rojas y Esteban Hidalgo Alpizar. Somos parte del grupo 5 de Estática, el profesor Julio Morera Hidalgo. Entonces, en este proyecto lo que haremos será construir un modelo en físico para lograr validar la resolución de un problema que lo que busca como resultado es hallar un peso a partir de la elongación de un resorte a través de diferentes brazos que generan una palanca alrededor de una polea. Entonces, cuando hacemos el planteamiento, tenemos que, bueno, tenemos cierta figura en la que tenemos un objeto al que se le aplica una masa con un peso W, que W es la incógnita para el problema. La polea tiene un radio R y esta polea está atornillada al suelo. A su misma vez está pegada, o sea, tiene pegado un brazo de una longitud conocida y con un ángulo de 90 menos un ángulo θ con respecto al eje de menos X. Este brazo a su misma vez está unido por su parte superior a otro brazo con una longitud de 90 grados. Finalmente, este brazo está unido también a un riel. Este riel está orientado. Ok, riel está orientado a su misma vez sobre el eje X y está pegado a una pared. Con este se genera un ángulo de, 90, de θ. Entonces, generando así una simetría en los brazos de ese sistema, lo cual hace que se estire cierto resorte que está pegado hacia su riel. Entonces, para resolver estos problemas, lo que necesitamos va a ser una sumatoria de torques, considerando también las reacciones del sistema. Estas reacciones, bueno, vamos a ver que están definidas aquí según este pequeño diagrama en el cual denotamos una fuerza del resorte que en sentido menos X tenemos una fuerza de reacción que está apuntando hacia el primer cuadrante. Sin embargo, este va a tener dos componentes en X y en Y. Vamos a ver, tenemos un peso en los brazos, W1 y W2 lo tenemos titulado, también la masa que queremos conocer, de que genera cierto peso W, y esta a su misma vez va a tener en la polea una reacción a la cual le vamos a titular como Fm. Entonces, lo que se planea hacer para resolver este problema es intentar validarlo de cierta manera, de la cual podamos comprobar experimentalmente que poniendo ciertas elongaciones de resorte, podamos tener ciertas masas. Entonces, teniendo estos pares de datos, podemos aplicarlos en las fórmulas que vamos a deducir teóricamente con los cálculos establecidos por medio de esta sumatoria de torques igual a cero, y con esto podemos comprobar si los resultados teóricos son iguales a los experimentales y en dado caso de que no sean iguales, sacar su porcentaje de error debido. Acá procedimos a realizar una prueba del experimento, donde se puede ver que la longitud del resorte es de 2,7 centímetros y la masa que se le colocó corresponde a 4.642 gramos. Con los datos tomados de las mediciones, se calculó para la misma elongación del resorte la masa teórica, y con estos dos datos se calculó el porcentaje de error. Esto dio sumamente alto. Esto fue debido a muchos diversos errores. Por ejemplo, mala predicción a la hora de construir el sistema, también el error humano al tomar las mediciones, también posibles errores en los cálculos y principalmente se ve a la enorme fricción que tienen los rieles. Pues para que el sistema funcionara, los rieles que se pudieron conseguir tuvieron una alta fricción, lo cual modificó los datos del experimento. Hola, en este momento realizaré la explicación de cómo se construyó el modelo experimental. Entonces, para esto utilizamos bases de madera con la cual construimos el armazón. Después, con un brazo de madera, se le puso una tuerca que sirve como un tambor, el cual tiene una cuerda donde se sostiene el peso, el cual ejerce un momento
sobre esta tabla, la cual hace que gire este riel. Este de acá se puso un ángulo de 90 grados con la tabla, el cual está unido a este otro riel de acá. Se unió con un tornillo y tuercas para que en este punto puedan girar libremente. Y acá en este lado del riel se le puso un resorte el cual se apuntará al movimiento, de forma que cuando acá se le coloca un peso y el momento gire este brazo hacia acá, los rieles deben estirarse y el resorte se pondrá a dicho movimiento. Para esto se utilizaron reglas, se utilizó una aplicación para medir ángulos en el teléfono y se utilizó una balanza granataria para medir los valores de la masa que se colocan en la cuerda. Aquí podemos ver un diagrama en el cual tenemos los diferentes momentos que afectan al sistema. Entonces, como podemos ver, tenemos un cierto peso W, el cual es incógnita. En este también se afecta el torque generado por el peso del brazo de la polea, también uno generado por el primer brazo de la polea. Y junto con estos también afecta el torque generado por la fuerza del resorte. También para hallar esas distancias perpendiculares que se generan en el torque, el cual consideramos como R, tenemos las siguientes ecuaciones en dB y dA, con una longitud conocida de brazo, que tenemos un brazo que mide 0.275 metros, y entonces con esto ya podríamos, por medio de ecuaciones algebraicas, determinar cuáles son esas longitudes R. Bueno, seguido a esto, entonces, haciendo uso de nuestras ecuaciones de sumatoria de torques, consideramos al final las reacciones y entonces junto con estos podemos determinar que involucramos en esta ecuación nuestro peso a W, siguiendo siempre la regla de la mano derecha. Después de esto observamos que tenemos las medidas del resorte, con el cual podemos determinar nuestra constante K. Tenemos pares en los que adjuntándole cierta masa al resorte se estira estas cantidades de metros y junto con esto entonces tenemos las relaciones experimentales masa de elongación del resorte. Posteriormente se le realiza un cambio de variable para linealizar la función y al linealizar la función obtenemos una relación de fuerza contra masa. Entonces, esta relación de fuerza contra masa se le aplica una estimación lineal y nuestro primer término nos va a dar nuestra constante K, newton sobre masa, igual a 376,22 newtons por metro. Entonces, junto con esto, las masas medidas y las distancias de elongación medidas experimentalmente nos generan también diferentes ángulos. Estos ángulos varían entre los 22 y los 25 grados. Se adjuntaron en esta tabla, que es una figura 4.1, las masas, ángulos y elongación medidas en las 5 pruebas de diferentes masas. Junto con esto, se hizo uso de las ecuaciones de torque, las cuales hablábamos del el momento del torque en el riel, hablábamos también del momento en el brazo y el momento en el resorte. Estas fueron calculadas de la misma manera con las ecuaciones que ya conocemos de torque y de su respectivo momento. Y posteriormente lo que se hace es una sumatoria. Bueno, al final del momento de carga se hace una sumatoria total. Con estos sumatorios de momentos determinamos que la sumatoria de momentos es igual o aproximadamente igual a cero, como se muestra en estas figuras en las cuales vemos un resultado muy similar al cero. Ok, ahora junto con las medidas de las sumas de, bueno, los momentos totales de cada uno, tenemos el momento de carga, el momento de resorte, el momento de brazo y el momento de riel. Hacemos uso de la fórmula que teníamos de sumatorias de torques igual a cero y al final calculamos dichas masas. Estas masas nos dan, bueno, como podemos ver aquí, un porcentaje de error con respecto a las experimentales considerable, ya que si bien es cierto, en ocasiones como esta tenemos un 100% de error, en las demás ocasiones tenemos errores que son relativamente considerables para la cantidad de errores que tiene un sistema estático con respecto a en la vida real.
Como conclusiones tenemos aquí que los resultados tuvieron un error relativamente alto, pero eso es debido a que los resultados, al ser números muy pequeños, las diferencias decimales entre los resultados hacen que se vuelva muy grande este porcentaje. Además, los factores ambientales también tuvieron que ver con dicho porcentaje, debido a que factores como el aire, la humedad en el sistema, la erosión y la presión atmosférica variante, además de la gravedad, fueron a factores que afectaron al error de los resultados. Otro error que también influyó en los resultados pudo haber sido la resistencia del material y la deformidad que se causa en estos debido a las fuerzas que se afectan en él y también su respectiva dureza. Y finalmente, tomando en cuenta los anteriores factores, se consideró que para el experimento de este proyecto se tuvo un resultado que fue relativamente confiable para esta comprobación. Muchas gracias.